Hablar de Melchor, como bien dice Petón, es muy complejo en esta España sin memoria, y que no solamente no tiene memoria, sino que no quiere tenerla. Y no solamente no quiere tener memoria, sino quiere reescribir la historia. No queremos aprender de la historia, muchas veces queremos reescribirla, ¿no? Y nos estamos enfrentando a veces al personaje de Melchor, que está utilizado malamente por todos los bandos, ¿no? Lo del retrato del ayuntamiento fue muy complejo, lo de la calle ha sido muy complejo, cómo han ido ninguneando a Melchor varios ayuntamientos, hasta este definitivo, que le han puesto una calle, le han ido alejando de la capital, le iban poniendo calles, iban quitándole esas calles hasta ponerle una calle en Aravaca, que es un sitio fenomenal, pero no tiene nada que ver con la vida de Melchor ni con las circunstancias que siguieron a Melchor. Por supuesto, me parece fenomenal que la pongan en Aravaca, pero han ido quitando varias calles de importancia, y bueno, pues el ayuntamiento creo que no se ha portado bien con la figura de Melchor, como ya era de esperar, tanto este ayuntamiento como los anteriores. La figura de Melchor es complicada. ¿Por qué es complicada? Pues porque a la izquierda actualmente no le gusta mucho revisar lo que es la retaguardia republicana. Y es que la república es una cosa muy compleja, que hay que estudiar de una manera, yo creo que sin partidismos, ¿no? Estamos acostumbrados los españoles a hablar de política con el corazón, y yo creo que hay que hablar de política con la cabeza, ¿no? Yo cuando hablo con Petón, de lo único que discutimos cuando estamos varios cenando es del Madrid y del Atleti, pero de política nunca discutimos, porque cuando escuchas a los que no piensan como tú, te das cuenta de que tampoco estáis tan lejos, ¿no? Y eso es lo que pensaba Melchor. Para la izquierda hablar de Melchor es hablar de represión, hablar de una represión de la que no quieren hablar, porque hablar de paracuellos es una cosa incómoda, hablar de cómo Santiago Carrillo se reinventa la historia de la República, la historia de la retaguardia, cómo Melchor lucha contra esos comunistas. Había muchos comunistas de base que eran magníficas personas, pero lo que es la élite que viene con Orlov, el Partido Comunista, y bueno, pues son gente que está haciendo una política de asesinatos, empezando por los propios anarquistas y después por mucha retaguardia. Hablar de eso es muy complicado. De hecho, siempre que se habla de Melchor en el ámbito de izquierdas, se le acalla, o incluso se ha llegado a decir, cuando yo empecé a investigar la figura de Melchor en la CNT, me preguntaban por los millones de mi abuelo. ¿Dónde están los millones de tu abuelo? Porque claro, era quinta columnista, era de Franco, ¿no? O sea, todavía tienen esa concepción de que una persona como Melchor no puede haber hecho ese salvamento de vidas o esa detención de asesinatos y violencia de una manera moral o personal, ¿no? Y luego, pues la derecha en muchos sentidos ha utilizado a Melchor para equiparar las dos represiones de los dos bandos. Bueno, no es igual, no son iguales ni en cantidad, ni en calidad, ni por desgracia en la manera en que se hizo. Hay que aprender, hay que apaciguar. Yo creo que tenemos un país precioso donde tenemos que convivir todos, y de lo que está hablando Melchor es eso. Los muertos son muertos todos y cada uno, aunque el número no sea igual. La represión del bando franquista fue una represión estatalizada, una represión, yo creo que sistematizada, tal y como venían haciendo en muchas ocasiones los militares de entonces en las colonias. Era una represión habitual. Y en España pues hicieron lo mismo. Bueno, pues yo creo que aprenderemos a construir una España más divertida, más para todos, cuando aprendamos que todos los muertos son nuestros, ¿no? Los muertos de derecha, los muertos de izquierdas, los muertos en general, ¿no? Todavía estamos todavía con ese bando, ¿no? Creo que la novela, la protagonista de la novela, no sé si tú estarás conmigo, es Amapola, es la hija, sin duda. es mi abuela, a la que yo le debía la novela, ¿no? El escrito, porque mi Amapola era como mi segunda mamá, era mi segunda madre, y Amapola tenía todas estas historias que me contaban, ¿no? Del anarquismo. Claro, hablar de anarquismo cuando yo salía en la Madrid de los 90 era muy raro, porque no se hablaba de anarquismo, ¿no? Y lo que se hablaba eran tres chavales con la cresta verde tirando botellas de cerveza, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué tiene que ver esto que habla mi familia con lo que se veía en la calle, ¿no? Y bueno, empecé a investigar lo que hablaba mi abuela sobre Cipriano Mera, sobre Celedonio, sobre mi abuelo, sobre ese lavapiés que es el protagonista también de la novela, ¿no? Y quisimos hacer un homenaje, Joaquín y yo, Amapola, a la vida de los pobres. Es una novela de pobres, pero pobres con mucha dignidad, ¿no? Mi familia ha sido familia obrera, muy pobre, pero muy dignos, muy elegantes. Mi abuela siempre estaba hecho un pincel, y
Y eso no sé, es una... Melchor era un dandy, ¿no? Melchor Incluso era un en la dandy. cárcel Melchor siempre salía acusado. siempre del taller y se quitaba hasta los zapatos, se los limpiaba, las uñas, cosa poco frecuente, ¿no? También en muchos obreros de la época, ¿no? Entonces, bueno, quisimos hacer un homenaje a Amapola, a la visión de una niña que sufre, porque, claro, hablamos de la guerra civil y hay mucha gente que jugó a la guerra civil, como dice Petón, jugó el partido, ¿no? Pero no perdió o ganó. Pero es que hay una generación que nació 26, que nació en los 30, que nació y que no jugó el partido y perdió, en un bando y en otro, ¿no? Y mi abuela era de esa generación, que tenía 17 años cuando pasaron estas cosas, y tuvo una vida como de perdedora sin haber jugado. Y tenía siempre una sensación de que España le debía cosas bueno, que no le había dado eso que tenía que darle, que era la felicidad. Sin embargo, tenía una sensación también de paz absoluta y de perdón absoluto. Y a pesar de que mi abuelo estuvo en la cárcel, perdió los dientes, muchas de la familia estuvo en la cárcel también, amigos de la familia estuvieron en la cárcel, siempre pensó en la paz y en la única manera de reconciliar España, ¿no? Y mi abuela quiso olvidar, además, la guerra civil, incluso llegó a discutir con su padre, con Melchor, y dejaron de hablarse durante una época por temas políticos, porque Amapola le dijo, no quiero más guerra civil. Porque mucha gente, todavía en los años 50, 40, sufría todavía la guerra, la posguerra. Mi abuelo tenía pesadillas, tenía, bueno, un montón de situaciones todavía incómodas. Y yo creo que el homenaje es a esa mujer que quiere vivir, que quiere ser feliz, que quiere construir una vida más allá del héroe, ¿no? Y claro, por supuesto tocamos el héroe. Toda la novela, la sombra es Melchor, una persona que salva más de 20.000 vidas, una persona que sufre varios atentados durante la guerra por parte de los anarquistas, de sus propios anarquistas, por parte de los comunistas. Después de la guerra, él está encarcelado con Primo de Rivera, está encarcelado con la República, está encarcelado con Franco. Yo creo que si hubiera vivido un poquito más, Adolfo Suárez le mete en la cárcel también. Claro, había estado en la cárcel. Espérate un poco. En aquella época no iban a Bélgica. No iban en esa época no podías ir a Bélgica, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo creo que Melchor es un personaje fundamental para apaciguarnos en estos tiempos tan complicados de tanta locura, ¿no? Yo creo que estamos en unos tiempos donde perdemos la perspectiva. Siempre que hay crisis se pierde perspectiva. Y por eso yo creo que un personaje como Melchor es interesante, porque habla de esa España de todos, de esa España de todos y para todos, en la que tenemos que construir todo, pensemos lo que pensemos, seamos del Atleti o del Madrid. Y eso a mí me parece que lo hemos recuperado en la novela, ¿no? Una novela donde yo creo que te quedas con un buen sabor de boca. Te quedas con un buen sabor de boca. También queremos o pretendemos en la novela que no es un ensayo, es una novela. Una novela, hemos tenido licencias. Pero sí que cuando lees la novela nos han comentado que mucha gente dice, oye, pues yo no tenía una visión de la guerra civil así. Damos una visión de la guerra civil que yo creo, como dice Petón, que no se ha tratado mucho, que es la visión de los anarquistas. Que claro, los comunistas tuvieron la publicidad de la URSS, ¿no? Todo ese sistema, y bueno, los que ganaron pues tuvieron su propia publicidad, pero los anarquistas, como no ganaron nada, pues no tuvieron esa publicidad, y no conocemos apenas historiografía de Melchor, o de Cipriano, Celedonio, o Pestaña, o toda esta gente, ¿no? Y bueno, pues no lo sé, voy a pasar el micrófono al maestro. Sí, un poco. ¿Qué quieres que hable más? Es que yo esto de hablar así sin más, me preguntamos y a ver. Bueno, que es un placer estar aquí, de verdad, ¿eh? A ver.